Shalom a todos, soy Morey Joseph de la comunidad Bet Efraín de Orange, California. Bueno, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la Parashá Aharei Amot, donde hay un lugar o una cita específica que habla en el libro de Vayikra o libro de Levítico, capítulo 18, en los versos 19, donde habla acerca de lo que es una prohibición del tiempo de la purificación de la mujer por su estado de menstruación. Vamos a mirar cómo es que nosotros podemos tener una corrección a la vergüenza que tuvieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, y también vamos a mirar la corrección que hizo el justo Mashiach conforme a lo que fue o lo que se consideró el pecado de Adán en el jardín del Edén. Y bueno, para esto necesitamos acudir prácticamente al misticismo hebreo, a lo que es prácticamente los secretos de la Torá, los secretos más profundos de lo que es pues las Sagradas Escrituras, y principalmente con este libro de Génesis o de Bereshit, que es uno de los libros posiblemente más complicados para poder interpretar. Bueno, entonces vamos a empezar con Adán y Eva. Y antes de Adán y Eva, según el misticismo hebreo, se dice que antes de Adán y Eva pudo haber habido otras creaciones, otros mundos, otra especie, no solamente del ser humano en el que hablamos, principalmente de Adán y de Eva, pero anteriormente se cree que hubo otra creación con una especie diferente, a la cual también esta especie se rebeló en contra de Hashem. Y como se rebeló en contra de Hashem, esta especie fue destruida. Entonces, una vez que fue destruida, la escritura o la Torá nos habla de los 6 días de la creación, que fueron durante 6 días, y en el sexto día fue cuando fue creado el hombre. El hombre fue el último en la creación. Los sabios de Israel dicen que estaban en el jardín del Edén, donde Hashem los había puesto, y Hashem dio una mitzvah, dio una orden a Adán y Eva, y les dijo que de cualquier árbol que pudieran ver, que pudieran tener, podrían comer, pero no de un árbol específico. Entonces, se cree que cuando ellos estaban en el jardín del Edén, ellos estaban en espera de ver cómo es que ellos iban a poder reproducirse o poder reproducir más de lo que Hashem había creado. Y como no había tal respuesta, resulta que la creación previa a Adán y Eva estaba prácticamente representada por el árbol del conocimiento del bien y del mal, en el cual la serpiente fue quien indujo a Eva a que pudiera comer de ese fruto. ¿Pero qué es ese fruto? Bueno, se cree en el misticismo hebreo que la serpiente más bien era Samael, residuo de lo que fue la creación previa, porque en efecto había mencionado que pues Hashem destruyó esa especie, pero ese residuo de esa especie quedó, y de ahí llegó Samael, quien indujo a la mujer para que de esa manera ellos pudieran mirar la forma de reproducir. Y esto es algo interesante porque Samael pertenecía a una especie y Adán y Eva eran otra especie, especies diferentes. Lo que fue el fruto prohibido, dicen los sabios de Israel, es que en efecto en ellos hubo una especie como de intimidad. Y de ahí, de esa intimidad que hubo, resultó principalmente Caín.
Los sabios de Israel dicen que una de las cosas que resultaron principalmente por lo que sucedió en ellos, esto fue lo que provocó que en efecto fueran destituidos del Edén. Una vez que podemos mirar eso, en la forma que fueron destituidos, resultó también que cuando hablamos de esa intimidad o de ese fruto que tuvo Java con Azazel, Java o Eva, una vez que había mirado o había experimentado esa intimidad, después fue con su marido o con Adán, y entonces ella tuvo otra vez intimidad. Eso es a lo que se refiere a que dio también de ese fruto a Adán, es decir, tuvo después intimidad con Adán y de ahí resultó Abel. Podemos deducir que Samael tuvo una relación previa con Java o con Eva y de ahí resultó Caín. Esa es la nueva como especie que había resultado. Y después Java tuvo una intimidad con Adán y resultó Abel. La especie de Samael no era muy buena como creyeron que podía resultar. Entonces, esa fue una especie o resultó Caín, quien después se escucha por la misma escritura que fue quien mató a Abel. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias que sufrieron o que sufrieron al comer el fruto que pues no podían comer todavía? Dicen los sabios de Israel que cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, era solamente cosa de 3 horas que tenían que esperar para que Hashem pudiera determinar qué era la manera o la forma que ellos podían o pudieran reproducirse. Sin embargo, no esperaron, se dieron cosas que quizás no tenían que darse, y eso es considerado como el pecado de Adán y de Eva. Y de ahí que, bueno, empezaron y se vinieron las consecuencias. Una de las primeras cosas que resultaron es que en algún tiempo, cuando Hashem llegó al jardín del Edén, miró a Adán y le dijo: ¿Dónde estás? ¿Y dónde está tu mujer? Ellos se habían escondido porque se miraron y sintieron vergüenza. Bueno, esta es una de las primeras consecuencias. Sintieron vergüenza. De ahí que fueron sacados del jardín del Edén, y una vez que fueron sacados del jardín del Edén, hay un libro que escribió el rabino Nachman, que se llama La anatomía del alma. Este rabino enseña que cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, tenían eran luz, y eso se escribe con las letras Aleph, Bab y Resh. Y cuando salieron del jardín del Edén, ellos tuvieron también luz. Sin embargo, esa luz ya se escribe como una letra Ain, una Bab y una Resh. La diferencia es la Aleph y la Ain. Y la diferencia también entre los cuerpos de luz es que cuando eran en el jardín del Edén, era una revelación de su alma. Pero cuando fueron destituidos del jardín del Edén, se les dio principalmente la piel o el cuerpo que todo ser humano ahora tiene. Y es como habla también la escritura de que ellos fueron vestidos. De ahí también que otra de las consecuencias que hubo ahí es que después la mujer tenía que dar a luz con dolores. Iba a haber dolores para cuando iba a dar el parto. Lo que se dio principalmente para la mujer es que la mujer, para que pudiera reproducir, entonces iban a empezar, ¿verdad?,
los ciclos menstruales donde está el óvulo presto para la relación y entonces se pueda tener pues la relación y entonces puedan empezar a procrear. Una de las cosas que resulta principalmente con la mujer es que tiene una especie como de ciclo menstrual y una vez que tiene ese ciclo menstrual, la mujer es exactamente, o no exactamente, pero similar a la luna. La luna tiene mucha influencia sobre la tierra en cuanto al agua, en el mar, cuando se siembra y varias cosas. La luna tiene cierta influencia sobre la tierra y es cuando la luna se renueva y hay tiempos donde la gente dice es tiempo de sembrar o es tiempo de esperar o tenemos que esperar 2 días. El conocimiento empírico de los que siembran es increíble cuando miran la luna y saben que tienen que sembrar. Bueno, así el hombre, así la mujer. La mujer tiene su ciclo, tiene un ciclo donde está, ¿verdad? Un óvulo que no pudo ser fecundado, entonces empieza la renovación de un nuevo óvulo y así mensualmente, así también la mujer se renueva y la mujer es cuando tiene inclusive sus hormonas están como muy arriba, muy abajo, a veces de repente están riendo y al mismo tiempo que se rieron después por alguna razón se pusieron a llorar. De repente pueden hasta querer golpear al marido a lo mejor por estar sentado o por estar en silencio, no lo sé. Hay muchas cosas que resultan principalmente cuando está ese periodo de la mujer y esa es una de las formas con las que, pues en efecto, tiene que trabajar la mujer. De aquí que vamos a mirar que esta especie que resultaron con Samael y también con Java fue una especie que también se fue reproduciendo, fue también creciendo. ¿Y por qué creemos esto? Bueno, lo creemos principalmente porque en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, en el capítulo 6, vamos a mirar, dice el 6.1, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, verso 2, los hijos de Dios o de Hashem vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas aquellas que les gustaban. Entonces Hashem dijo, no contendrá mi espíritu para siempre con él, con el hombre, porque ciertamente es carne. Serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios o hijos de Hashem se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Podemos mirar aquí en esta escritura que en esos tiempos de Noé había diferentes tipos de especies. Habla de los hijos de Dios y habla de los hijos de los hombres. Entonces, cuando hubo esa mezcla de los hijos de Dios con los hijos de los hombres, esto trajo una consecuencia muy grave porque más adelante habla las escrituras que la tierra se corrompió por completo. Se corrompió en gran manera. De ahí que las consecuencias de eso fue precisamente el diluvio, cuando Hashem exterminó todo lo que había, todo ser humano, toda la mixtura, lo que había resultado de las mixturas. Entonces, esto es una de las cosas que principalmente Hashem no acepta, o más bien lo tiene Hashem como un mandamiento. Porque
Posiblemente usted también recuerda en la escritura también se dice que Hashem no quiere que se mezclen inclusive los animales y tampoco los árboles que dan fruto. Usted sabe, usted ha podido quizás mirar cuando se les llama a esto los injertos, cuando mezclan la especie de un árbol, de un fruto, y la mezclan o hacen el injerto de otro fruto y resulta algo que ya no se sabe qué es. Lo mismo con los animales. Los animales también hay una prohibición de mezclar la especie de los animales porque después no se sabe qué resulta. No podemos, no puede violarse la ley de las especies. Entonces, Hashem también así prohíbe que haya ese tipo de mezclas con diferentes especies y como mencionaba, esto es una de las consecuencias por las cuales resultó principalmente el diluvio. Sin embargo, eh, algunos rabinos piensan que esta especie continuó porque después o más adelante podemos mirar también las ciudades de Sodoma y Gomorra. Uno de los pecados más fuertes que estaban en Sodoma y Gomorra eran precisamente eso, la depravación sexual. Entonces, eso fue una de las cosas. Otra es que no eran hospitalarios, pero en Sodoma y Gomorra estaba también precisamente ese tipo de cosas donde no estaba bien. De hecho, una de las cosas que se mencionan en el libro de Bereshit o de Génesis, que en los tiempos de Noé se daban en casamiento hombres con hombres, mujeres con mujeres y todo ese tipo de cosas. Entonces eso es algo que está prohibido por la Torah. Por consiguiente, hubo una consecuencia. Mencionaba acerca también de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades también fueron destruidas. Una de las cosas que nos enseña principalmente la escritura es que cuando y los ángeles iban a destruir Sodoma y Gomorra, fueron primeramente con Lot, el sobrino de Avinu Abraham. Y cuando llegaron con Lot le dijeron, sal porque vamos a destruir. Él decía, por favor pasen, por favor pasen. Llegaron hombres. Entonces cuando llegaron hombres le preguntaron a Lot, Lot, ¿quién está en tu casa? Vimos que se metieron personas. Entonces Lot les dijo, por favor déjenlos en paz. Si quieren puedo darles a mis hijas para que hagan lo que quieran con ellas, pero dejen a estos hombres. Porque los que habían llegado a la casa de Lot querían abusar posiblemente sexualmente de los que habían entrado y ellos eran ángeles. Lo que resultó de eso es que los ángeles fueron a donde esos hombres los enceguecieron y bueno, después resultó que salió Lot. Pero de ahí que fueron destruidas principalmente esas ciudades, resulta después que cuando en los tiempos de Avinu Abraham no podía tener hijos, estuvo con Agar, la sierva o la esclava, y después Hashem hizo un pacto con Avinu Abraham. Entonces, el pacto que hizo Hashem con Avinu Abraham fue el pacto de la circuncisión. El pacto de la circuncisión es muy interesante porque esto es una de las cosas que Hashem dio principalmente al patriarca Abraham como una especie de santidad en cuanto a la relación sexual. Esto de quitar el prepucio y esa cirugía que se tiene que hacer era para que principalmente las generaciones a partir de Adán y todas las generaciones que iban a venir de Avinu Abraham, porque de hecho él iba a ser el padre de muchedumbre de gentes, Hashem quiso con ese pacto que se guardara o que pudiéramos decir que se santificara principalmente la relación sexual, que el hombre cuidara, ¿verdad? Ese pacto, que no estuviera con relaciones ilícitas. Eso es entonces básicamente la circuncisión, guardar
la relación sexual. Es por eso que en esta parashá podemos mirar en Aharei Amot, podemos mirar que hay una prohibición de no solamente de lo que resultaba con las primeras generaciones, sino que también hay una prohibición de familias cercanas. Levítico 18:1: y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor vuestro Dios. El verso 6 dice, ninguno de vosotros se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy Adonai. No descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Es tu madre. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. No desnudes de tu hermana, sea hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o nacida fuera. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija, no descubras, porque es desnudez, esa es tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, su desnudez no descubras, tu hermana es. Entonces nos da una lista de todas las prohibiciones que hay en cuanto a la relación sexual con familias cercanas. Hay una cosa que podemos mirar también que es muy interesante, que no solamente pide en la relación sexual que se cuide la relación entre familia, sino que también en el verso 19 nos habla también de algo muy interesante y dice, no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. Y esto es una de las cosas por las cuales nosotros vamos a poder mirar aquí cómo podemos arreglar principalmente el tikkun o la corrección de Adán y Eva cuando sintieron vergüenza. Primeramente quisiera mencionar que cuando se habla acerca de esta traducción en español que dice que tiene que guardarse cuando está impura en su menstruación, eso es una palabra, está errada en su traducción en español. Cuando se habla en el hebreo se dice que la mujer está en un tiempo de nidá. Nidá es un tiempo como de retirada, de estar separada, como de apartarse un poco. Y esto es algo que algunas personas consideran que cuando se habla acerca de la menstruación de la mujer y uy, que impura y ese tipo de cosas, en realidad no es así. Como mencionaba, es solamente un tiempo en el que ella tiene que estar separada para que no pueda estar con su marido. Una vez que se termina el tiempo del periodo de menstruación de una mujer, tiene que esperar 7 días. Después de los 7 días se va a la mikve, y de ahí ya puede tener relación con el esposo. Pero así como hablar como que de impureza y ese tipo de cosas, suena así como un poco como que la mujer no tiene que acercarse, como que si fuera algo muy detestable, como que si fuera, no, nada de eso. Una de las cosas que podemos mirar inclusive dentro de las escrituras es que algunos tipos de, pensémoslo así, no como de impureza, sino más bien de algo que en lo que pudieran sentirse así como impureza ritual, era algo que era principalmente para los levitas. Los levitas que siempre estaban al servicio de Hashem en el Beit HaMikdash o en el Mishkan, eran los que tenían que cuidarse más de impurezas.
Eh, y esto era como una impureza ritual, solamente una impureza ritual donde los levitas en efecto sí estaba muy estricto para ellos estar siempre limpios, siempre puros. Y una de las cosas que sucedían con los levitas es que tenían el lavacro donde ellos lavaban sus manos y sus pies y después podían entrar al Beit HaMikdash. Pero la impureza ritual eh, tenía que ser o efectuarse principalmente para no contaminar con la tribu de Leví. Porque una de las cosas que menciona el Talmud Pesajim 68a, dice que cuando una persona estaba ritualmente impura no podía acercarse al campamento o a la tribu de Leví, y eso aplicaba principalmente a ellos, porque ellos tenían, como mencionaba, el servicio al Mishkan o al Beit HaMikdash. Otra cosa que podemos mirar es que, en efecto, en los tiempos del Mashiach, había una mujer que había tenido un derrame y le había durado durante 12 años. Se dice en la escritura que esa mujer se acercó al Mashiach en medio de toda la gente, y cuando la gente se acercó al Mashiach, ella fue sanada de su derrame. El Mashiach se sorprendió, y cuando hubo esa sorpresa del Mesías, él dijo: ¿quién me ha tocado? Entonces los discípulos, los talmidín de Mashiach, decían: bueno, pero si hay muchísima gente y todos andan apretujados, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Y él dijo: alguien me tocó porque he sentido que ha salido poder de mí. Entonces la mujer se acercó y bueno, ahí está el asunto de que en efecto la mujer fue sanada. ¿Por qué fue sanada? ¿O por qué se acercó al Mashiach siendo un rabino kosher? Primero, podemos mirar que, según el Talmud, como mencionaba, eso se aplicaba principalmente para la tribu de Leví. El Mashiach no era de la tribu de Leví. El Mashiach era de la tribu de Judá. Era un rabino, sí, pero era de la tribu de Judá. Entonces, ocurre otra cosa. Según la halajá en el judaísmo, hay una halajá de 60-40. Esta halajá de 60-40 quiere decir que cuando un porcentaje de 40 no puede contaminar 60. Lo contrario, 60 purifica a 40. Y esto es exactamente lo que resulta con el Mesías. Porque cuando el Mesías es a 100% puro, nada lo puede impurificar. Al contrario, purifica. Y esa es una de las razones por las cuales la mujer fue sanada, porque eso purifica. Una de las cosas que tenemos también cuando nosotros pasamos el rollo de Torah, también consideramos que la Torah es 100% sagrado. Entonces, la Torah, cuando la pasamos en procesión, consideramos también que no puede impurificarse un rollo de Torah, sino que lo contrario, pueden suceder cosas grandes. De hecho, yo me recuerdo en algún tiempo, cuando hicimos una procesión, hubo una persona en la comunidad que se acercó al rollo de Torah y pidió a Hashem un milagro, y ahora es una persona que tiene 2 niñas después de haber estado en tiempo donde no podía tener, y tal vez hubiera parecido hasta imposible, pero ella nos dijo su experiencia y dijo que había pedido a Hashem cuando pasó el rollo, y ella ahora, bueno, tiene 2 hijas. Entonces, esas son las cosas que nosotros podemos estar mirando acerca de lo que es, básicamente, lo que es el ritual de impureza, en la cual era para los Kohanim y que se aplicaba para precisamente el campamento de Leví. También cabe mencionar que cuando hablamos de este tiempo donde la mujer está en su periodo, y como había mencionado, ella tiene que esperarse que se termine su periodo y después tiene que esperar por 7 días, se va al mikve, y cuando se va al mikve,
ella resulta ya completamente limpia, completamente pura. Y de esa manera, cuando se termina ese tiempo de purificación, entonces puede acercarse con su marido y se puede dar ya la relación sexual. Entonces, una vez que está limpia y están preparados, el esposo con la esposa estaban esperando ese tiempo. Es un tiempo maravilloso. eh, y una de las cosas que enseñan principalmente los sabios de Israel es que cuando estamos entre esposos o entre pareja, eh, el mirar la desnudez ya no tendría que ser una vergüenza, no tendría que serlo. Sin embargo, mucha gente puede pensar el ver a la persona, a su pareja, y se siente algo así como que, no sé, como que no cuadra, no lo sé. Sin embargo, eso es algo que no debería de suceder, porque la relación sexual es un regalo de Hashem, donde podemos sentir ese placer cuando se tiene la relación. Y no tiene que ser así, no tiene que ser algo que como de morbo, como algunas personas expresan como esa palabra morbo. No debería de ser así, no debería de haber vergüenza, porque es algo permitido, es algo que Hashem quiere, es algo que Hashem nos ha dado. Y nosotros podemos corregir principalmente eso que sucedió con nuestros primeros padres cuando sintieron vergüenza al mirarse desnudos, porque ellos tal vez no lograron esperar el tiempo a que Hashem dijera pueden reproducirse de esta manera. Nosotros, cuando estamos después de ese periodo de purificación de la mujer, no hay ningún problema de que nos podamos ver, de que nos miremos desnudos. ¿Qué puede pasar? Somos pareja, es algo que es permitido, Hashem nos lo ha dado, somos matrimonio, esperamos el tiempo de purificación. ¿Por qué vergüenza? Esto es una de las cosas muy interesantes, muy maravillosas que nosotros podemos tener y que podemos sentir y que podemos experimentar nosotros como matrimonio. Baruch Hashem. También, bueno, quiero mencionarles también acerca de una de las cosas que tiene principalmente la Torá. La Torá en el libro de Deuteronomio, el libro de Devarim, da a conocer algo muy interesante que es halágico y que es un mandamiento. Porque para el ser humano, para el ser humano se le ha dado un mandamiento, y el primer mandamiento en la Torá es que Hashem dijo, multiplíquense, llenen la tierra. Entonces, casarse, multiplicarse, llenar la tierra es el primer mandamiento de las Escrituras. El primer mandamiento. Hashem quiere que haya más y más y más personas que nazcan. Sé que hay mucho eso de que cuidar cuántos hijos y cosas así. Y bueno, yo creo que si nosotros pensamos que es muy duro, que es muy difícil los hijos y tantas cosas así, entonces posiblemente estaríamos limitando el poder, la bendición, la fe en Hashem. Claro estoy que hay personas que no pueden tener familias por X cosas, o no deberían por ciertas circunstancias en sus vidas, y tal vez no debería de ser. Sin embargo, es un mandamiento de que nosotros podamos tener hijos y llenar la tierra. Ese es un mandamiento. Tan grande es este mandamiento que podemos mirar que en el libro de Devarim se habla de una ley que se llama la ley del levirato. Esa consiste en esto y está en Devarim 25:5. Dice así: si dos hermanos comparten el mismo techo y uno de ellos muere sin dejar ningún hijo, la viuda no podrá casarse con ningún hombre de otra familia. El hermano de su marido deberá tomarla por esposa y así cumplirá con ella el deber de cuñado. El primer hijo
que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano muerto con el fin de que su nombre no desaparezca en Israel. Entonces, ¿puede mirar usted la importancia de tener hijos? Aquí este mandamiento dice que si una persona, una pareja se casaron, no tuvieron hijos, se murió el hombre, el hermano menor tiene que casarse con la esposa del hermano o con la viuda. Si no dejó hijos, tiene que ser el siguiente. Y tienen que dar hijos. Para que cuando eso suceda, el primer hijo tiene que tener el nombre de los que murieron, para que no desaparezca su nombre. Así dice la Escritura. Por eso es importante el mandamiento de tener hijos, tan importante dentro de las Escrituras. Una de las cosas que podemos mirar inclusive en el libro de Lucas, así le llaman, se le llama Lucas, hay algo muy interesante cuando se habla acerca de la resurrección, porque muchos preguntaban al Mesías, hablando de la resurrección. Dijeron en el libro de Gilel o Lucas, vamos a mirar en el capítulo 20, Lucas 20, 27, acercándose a él algunos de los saduceos, los que decían que no hay resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguna mujer, teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano tome la mujer y levántale descendencia a su hermano. Eran pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar hijos, y el segundo y el tercero lo tomaron, y de la misma manera también 7, y murieron sin dejar hijos. Por último murió también la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Y esta es una de las cosas que les mencionaba anteriormente, de lo que le estaban preguntando al Mesías acerca de esta ley del levirato, de que una persona tenía que dejar hijos, si no dejó tenía que dejar al hermano mayor. Esta escritura nos habla de que hubo una mujer que tuvo 7 maridos, y ellos le preguntaron al Mashiach: bueno, si hay resurrección, dinos cuál va a ser el marido. El marido, si tuvo 7, ¿cuál va a ser el marido en el mundo venidero? Entonces, a lo que el Mesías respondió diciendo después que, bueno, dice que ellos estaban errados, porque en el mundo venidero ya no va a poder haber la relación sexual. Dice: todos pues van a ser como ángeles, solamente son como hijos de Hashem, son como ángeles. Entonces, en el mundo venidero no va a haber el placer que hubo para poder tener la relación sexual, ya no va a haber. No va a haber más relación sexual. Sin embargo, para la Escritura es tan importante tener hijos aquí, pero no en el mundo venidero. No la relación sexual. En el mundo venidero, los que van a resucitar, vamos a resucitar. Los que vamos a mirar al Mashiach venir, lo vamos a mirar, pero no va a haber más relación sexual. De hecho, una de las cosas que consideran algunos rabinos es que el Mashiach, uno de los más grandes sufrimientos que tuvo él es precisamente eso: no tener familia, no poder casarse. El Mashiach no se casó, no tuvo hijos. Y una de las cosas por las cuales podemos pensar, ¿por qué? ¿Por qué no tuvo hijos? Lo que podemos mirar es que, en efecto,
lo que resulta con el Mashiach es poder rectificar el pecado del primer hombre. El primer hombre tenía en el Edén, era un ser de luz, era una persona que tenía absolutamente todo y estaba en el jardín del Edén. El Mashiach no tuvo familia porque también el Mashiach estaba arreglando esa corrección del primer Adán. Como dice la Escritura, por un hombre vino el pecado y la muerte, pero por otro hombre vino la vida. Quiere decir que el Mashiach no tuvo una relación sexual. No la tuvo, porque el Mashiach estaba arreglando la corrección de Adán en el mundo venidero, y nosotros vamos a estar juntamente con el Mashiach con la misma esencia que tenía Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén. El Mashiach juntamente con todos los que vamos a estar en el Olam Jabá, vamos a estar o vamos a llegar al mismo nivel de santidad, de pureza que tenían los primeros padres. Y esto es lo que principalmente el Mashiach corrige de Adán, el no tener una relación sexual, para que nosotros volvamos al primer estado como estaban Adán y Eva. Y esto es una de las cosas por las cuales el Mashiach no tuvo familia. Esa corrección que hizo el Mashiach fue muy interesante, fue muy importante para que en efecto nos muestre que tiene que volver como el nivel de Adán. Y bueno, esto es lo que yo les quería compartir acerca de esta parashá, de esta purificación, del tikkun que nosotros arreglamos con la vergüenza, el tikkun que arregla a nuestro justo Mashiach para volver a la misma esencia que tenían Adán y Eva en el jardín del Edén. Espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Shalom.